También tengo el 1 y ABL. ¿Qué tipo de infarto sería? 2, 3 ABF, 1 y ABL. ¿Qué dicen? Inferolateral. Claro, sí, no está mal decir inferolateral tampoco, ¿eh? Se puede decir inferolateral o inferolateral. Idealmente inferolateral, basta con inferolateral, ¿no? Y las irrigaciones son las siguientes, ¿no? Septal, de A, casi todo es de A, ¿no? De A, o sea, desde el anterior, me refiero. Lateral puede ser diagonal, circunfleja, sobre todo si es lateral bajo, lateral alto, también circunfleja. Acá podemos tener marginales, no marginales. Inferior, coronaria derecha, circunfleja también, coronaria derecha, circunfleja, coronaria derecha, circunfleja. Predominantemente coronaria derecha inferior, ¿ok? Lateral, predominantemente circunfleja. Y todo lo que es septal anterior, de A, ¿ya? ¿Ok? En la evolución del infarto normalmente es así, ¿no? Antes de los 20 minutos tienen las ondas T hiperagudas. T hiperagudas, que son T's simétricas, ¿no? De base amplia. Luego de las ondas T hiperagudas tienes el ST elevado, la elevación del segmento ST, ¿ok? Y luego de eso puedes tener algunos caminos. Por ejemplo, si el infarto progresa, no se revasculariza, queda con Q, ¿no? ¿Ok? Entonces un infarto Q ya no se revascularizó. Cuando no hay onda R, miocardio está muerto, ¿no? Básicamente es necrosis, ¿ok? No hay onda R. Debería tener una R pequeña acá, ¿no? Pero no hay. Puede quedar así, ¿no? Con onda T negativa. Cuando a un paciente con ST elevado le aparece una onda T negativa, eso significa que se ha revascularizado. Y si se dan cuenta, tiene la onda R, mira, tiene la R. Eso significa que el miocardio está vivo. Acá no, el miocardio está muerto. Esa es la evolución del ST elevado. También puede progresar a un EKG normal con ligera T negativa. Ahora, hay términos, ¿no? Las lesiones, ¿no? Los cambios en la onda T y los cambios en el ST, ¿ok? Los cambios en la onda T, cuando la onda T es negativa, es una isquemia subepicárdica, ¿no? Cuando la onda T es picuda, es una isquemia subendocárdica. Cuando el ST está elevado, es una lesión subepicárdica. Y cuando hay infradesnivel, es una lesión subendocárdica, ¿ok? Básicamente así es como denominamos la progresión de las lesiones, ¿no? Sí, esto básicamente es la electrocardiografía en pacientes con ST elevado. Y ahora vamos a hablar un poco de algunos casos, ¿ok? Estamos bien con el tiempo, sí. Por ejemplo, acá, varón de 60 años sin antecedentes, mira, este es un electro normal, este es un electro de mi trabajo. Acude por dolor torácico de 30 minutos de evolución, diaporesis y vómitos. Diagnóstico. ABR es ABR, cuando la derivación ABR es acá, ¿no? ¿Qué tipo de infarto es este? Mira, estos son electros reales, ¿no? Por ahí, atercetal, ¿no? Sí, mira, tiene elevación en B1, elevación en B2, elevación en B3, elevación en B4, elevación en B5, ¿no? Y mira, tiene infradesnivel en 1 y ABL. O sea, estos son cambios recíprocos, ¿no? Siempre que hay elevación de una cara, tiene que haber infradesnivel en la otra. Si hay elevación de la cara anterior, debe haber infradesnivel en la cara inferior. Eso se llama cambios recíprocos. Si todo está elevado sin cambio recíproco, piensen que es una pericarditis aguda, ¿ya? Pero realmente esto es un infarto anterior, ¿no? Anteroseptal, se podría decir, sí, está bien, anteroseptal. Lo que dijeron anteroseptal está bien, no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este de acá, 70, se le pasó cuando era R2, 70 años hospitalizado en piso, falla cardíaca descompensada, súbitamente perdió la conciencia mientras estaba bañando y hace un amparo en fibrilación ventricular. Lo descargo, le hago RCP, lo intubo y le tomo un electrocardiograma y me aparece esto. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué tipo de infarto es este? Acá está, ¿no? B1 es elevado, B2 elevado, B3 elevado, B4 elevado, ¿no? Este es un infarto anteroseptal también, ¿no? Si se dan cuenta, acá 1 tiene infradesnivel y ABL también tiene infradesnivel, ¿no? Cambios recíprocos. Este es un infarto ST elevado anteroseptal con bradicardio, ¿no? ¿Ok? Y acá, por ejemplo, mujer fumadora, acude por dolor torácico de 2 horas de evolución. Ustedes dirán, infarto. ¿Qué tipo de infarto es? Acá tiene un primer electro y acá tiene otro electro. Acá tiene elevación en 2, 3 y ABF. Eso es un inferior, ¿ok? Tiene un poquito de elevación en B5 y B6, discreta, sutil, inferolateral. Pero también tengo infradesnivel en B1, B2 y B3. Acá hay infra. Y esto me obliga a sacar las derivadas posteriores, B7, B8 y B9. Y veo que tiene supradesnivel, supra. ¿Qué dicen? Esto es un infarto IPL. Es un ínfero posterolateral, ¿no? Ínfero, 2, 3 ABF, póstero, B7, B8, B9, y lateral porque tiene B5 y B6, ¿no? ¿Comprendido? Es un ínfero posterolateral, ¿no? ¿Ok? Cuando tienes un IMST elevado, depende, ¿no? Vamos a hacer el hospital que no tiene sala de hemodinámica, ¿ya? Si el paciente llega a tu hospital que no tiene sala de hemodinámica, tienes que preguntarle si hacer la PCI es posible en menos de 120 minutos. Si hacer la PCI no es posible en menos de 120 minutos, tienes que hacer la fibrinólisis, ¿ok? Si la fibrinólisis es exitosa, luego tienes que mandarla a cateterismo en 12 o 24 horas. En cambio, si la fibrinólisis es fallida, tienes que trasladarlo de emergencia para hacer una angioplastia de rescate. Si la ICP sí es posible, en los primeros 120 minutos lo trasladas a un sitio donde haga PCI primario. Esto, por ejemplo, llegar desde el hospital hasta llegar a la fibrinólisis se denomina tiempo, puerta, aguja. ¿Ok? Ahora, si el paciente llega con un infarto a un hospital que tiene hemodinámica, o sea, sala de hemodinámica, tiene que demorar máximo menos de 60 minutos para realizar la angioplastia, ¿no? Ahora, ¿cuándo es más beneficiosa una fibrinólisis? Mayor beneficio antes de las 2 horas. Pregunta de examen. ¿Hasta cuándo puede ser fibrinólisis? Hasta las 12 horas. Pregunta de examen. Paciente con este tenemos de 15 horas. No fibrinólisis. ¿Cuándo puedes hacer fibrinólisis después de las 12 horas? Si está en shock cardiogénico o muy sintomático, ¿no? Si está sintomático con shock cardiogénico, pueden hacer la fibrinólisis. Eso según las últimas guías de la ICC y de la AJA, ¿no? Pero en realidad, nosotros nos guiamos por esos dos. Yo no voy a alistar un paciente con shock cardiogénico de 15, 16 horas de evolución. Personalmente lo voy a meter a cateterismo. Con mucho riesgo de sangrado. Sobre todo, imagínense un paciente en shock cardiogénico, 15 horas de evolución. El fenómeno inflamatorio ya tiene coagulopatía, hepatopatía, ya tiene trastorno neurológico. Lo puedes trombolizar si no tienes angioplastia, ¿no? Pero idealmente hacemos angioplastia, ¿no? Acá les dejo los tiempos para no repetir cada uno. El tiempo del puerta, el electrocardiograma, tiempo de primer contacto médico hacia la angioplastia, acá todo, ¿no? Primer contacto médico hasta la ICP si es transferido, primer contacto médico hacia la trombólisis, ¿no? Así todos los tiempos se los he dejado acá por si les preguntan, ¿no? Y si hay alguna consulta hacia por alguno de los términos, ya me lo hacen saber y les digo, no hay problema, ¿no? Pero ahí tienen todos los tiempos para que ustedes puedan manejarlo, ¿no? Ahora,
¿Cómo manejo el infarto con elevación, no? Todos tienen que tener manejo del dolor, ¿no? ¿Cómo manejas el dolor? Idealmente no le pones ningún AINE, ¿ya? O sea, no le vas a poner ketoprofeno, ketorolaco, metamizol con dexametasona. Pero claro, me llega una pregunta, pero no es un poco contradictorio que el mayor beneficio de la fibrosis antes de las horas de su indicación justo es que si no llegas a ICP en... Claro, está bien, pues, ¿no? O sea, si no llega a la ICP antes de las 2 horas tienes que trombolizarlo, ¿no? Porque es como llega. O sea, ¿a qué te refiero? Si el paciente llega a tu hospital y el hospital que tiene que hasta 5 horas, tiene que hacer la fibrinólisis. A eso se refiere, ¿me entiendes? O sea, no es que tú vas a esperar o con cuánto tiempo llega el paciente, no, es cuando llega el paciente, ¿no? ¿Me entienden, no? Y los tiempos son a los traslados de un hospital a otro, ¿no? Si el paciente llega a mi hospital con ese elevado reciente, idealmente la angioplastia es el tratamiento de elección, pero voy a demorar mucho tiempo en trasladarlo, tengo que hacer la trombolisis. Pero si el hospital está media hora, tengo que transferirlo nomás a hacer la angioplastia, ¿no? Ahora, dentro del manejo del dolor, no AINES, ¿ya? No, no AINES. ¿Por qué? Porque los AINES incrementan el riesgo de complicaciones mecánicas, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Lo pueden manejar con nitroglicerina, con morfina, y ahora se puede usar fentanilo, ¿no? Antes no se puede usar, ahora sí en las guías, nitro, morfina, fentanilo. Y oxígeno si la saturación es menos del 90%, ¿no? Si el paciente ingresa para ICP primaria, ¿ok? Vas a darle tu cóctel coronario, ¿no? Básicamente, si es un paciente menor de 75 años, que es lo que básicamente tenés que aprender, aspirina 300 miligramos vía oral stat, ¿ok? En dosis de carga, atorvastatina 80 miligramos vía oral stat, ticagrelor 180 miligramos vía oral stat o prasugrel 60 miligramos vía oral stat. ¿Por qué pongo ticagrelor o prasugrel? Porque está demostrado que el ticagrelor o el prasugrel en comparación que el clopidogrel son mejores, reducen la mortalidad, ¿ya? Si va a entrar angioplastia, solo si va a entrar angioplastia. Si el paciente va a entrar angioplastia y le ponen tica o clopi, tienen que marcar ticagrelor, prasugrel o clopidogrel, tienen que marcar prasugrel, no clopidogrel. Solo se marca clopi en particular situaciones que les voy a mencionar ahorita, ¿ya? Y anticoagulación, heparina no fraccionada, 60 unidades por kilo endovenoso, ¿ya? Aspia, torba, tica y heparina, ya ese es tu cóctel coronario. Si tienes más de 75 años, no tica, no prasu. ¿Por qué? Por mucho riesgo de sangrado, ¿ok? Y acá le das una dosis de no carga de clopidogrel, solo 75 miligramos. La tableta viene de 75 miligramos de clopidogrel, ¿ok? ¿Queda claro? Bien, Jorge, solo cuando va para PCI, cuando va para ICP, tica o prasu, tica o prasu. ¿Cuándo prefiero tica sobre prasu? En realidad, entre prasu y tica, prasu es mejor, ¿no? Si el paciente tiene bradicardia, por ejemplo, prasu iría mejor. En Perú no hay prasugrel, solo hay ticagrelor. Creo que con eso ya les solucioné la vida, ¿ya? No. José dice, no se agrega beta-block. Muy buena pregunta. Los estudios de beta-blockers están hechos con metoprolol, succinato endovenoso. Y déjame decirte, no tenemos en Perú metoprolol, succinato endovenoso. A menos con este nuevo gobierno que venga, a ver si traen el metoprolol succinato, pero no tenemos. Y yo te recomiendo que en infartos con elevación se dé el beta-blocker después de la revascularización. Eso voy a ver en un momento. No al momento agudo, porque puede entrar en shock cardiogénico por la bradicardia y por la disminución de la presión arterial que le vas a dar con el beta-blocker. Entonces, revascularízalo y luego le das el beta-blocker. Queda claro, ¿no? Listo. Ahora, si el paciente va a entrar a fibrinólisis, acá cambia la cosa. Fibrinólisis no tica, no prasu. ¿Por qué? Porque le vas a hacer sangrar el cerebro, ¿ya? Si el paciente tiene menos de 75 años, que es el paciente ideal, lo que va a hacer antes de administrar el trombolítico, que yo les voy a hablar de fibrinólisis en un momento, tienes que darle ASPI 300 miligramos, CLOPI 300 miligramos, no tica ni prasu, Atoro 80 miligramos, Enoxa 30 miligramos, endovenoso está, endovenoso, no subcutáneo. La mayoría de fibrinólisis fallan porque no dan bien el pretratamiento. La enoxapaina se da 30 miligramos endovenoso y luego 1 miligramo por kilo cada 12 horas a los 15 minutos, ¿ok? Todo este menfunje tienen que dárselo antes de que administren el bolo de ICE, si no, no funca, ¿ya? Si tienen más de 75 años, yo les si tienen hemodinámica cerca mejor, que le hagan angioplastia. Pero bueno, si no tienen, ya solamente sería ASPI 300, CLOPI 75, una tableta nada más, Atorva 80, y acá no se da el bolo de heparina, ¿ya? ¿Ok? Vía PEPAS, en pacientes que tienen antecedente de ACV está contraindicado el ticagrelor y el prasugrel. En pacientes con tratamiento anticoagulante previo, tampoco le puedes dar no tica, no prasu. Por ejemplo, yo tuve una paciente hace un mes, paciente, infarto, perdón, ¿cuánto debe esperar para la administración? No esperas nada, administra los medicamentos, una vez que ya tomó el paciente todo, le pusiste la enoxa, mandas el bolo, ¿ya? No esperas que 10 minutos no defende, ¿ya? Pero primero el pretratamiento, tienes que revisar bien. Ahora sí, yo tengo una paciente que viene con un infarto, tiene antecedente, una válvula mecánica mitral, se anticoagula con warfarina. ¿Cuál vas a escoger? ¿Clopi, tica o prasu? Los escucho. Casos reales, nada más, solo casos reales. Anticoagulada con warfarina, viene con un infarto. ¿Cuál escoges? ¿Clopi, tica o prasu? Buena, profesores. Clopi, ¿ya? Y si es alérgico a la aspirina, solo ticagrelor, ¿ya? Solo ticagrelor, solo prasugrel, ¿no? Ahora, si es alérgico a la aspirina, anticoagulado y tienes ya está fregado, pero ya ahí tienen que individualizar, pues, ¿no? Muy buena pregunta, mi querido Euler. ¿No? ¿Con qué alisamos? Con lo siguiente. Vamos a alisar con Alteplase, ¿ya? En Perú se alisa con Alteplase. En México, que estaba ahí hace un mes, se alisa con Tenecteplase, ¿ya? Pero tenemos el Tenecteplase por el gobierno, ¿ya? Ojalá que este nuevo gobierno nos traiga el Tenecteplase para hacer bien nuestro trabajo, ¿no? ¿Ok? El mecanismo de acción es activación del plasminógeno recombinante, activa la plasmina que destruye la fibrina y fibrinógeno, ¿no? La dosis de Alteplase básicamente es un bolo de 15 miligramos endovenoso, luego 0.75 miligramos en 30 minutos y 0.5 miligramos en 60 minutos. Yo soy práctico. Paciente, lisis 15, 50, 35. Miligramos. No quiere complicar al enfermero nada. 15 miligramos en bolo, 50 miligramos en 30 minutos y 35 miligramos en 60 minutos. Si sumamos todos los tiempos, ¿cuánto suma? 90 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿en cuánto tiempo yo debo medir el éxito de la fibrinólisis? Pregunta de examen. ¿En cuánto tiempo debo medir el éxito de la fibrinólisis? En 90 minutos, ¿no? En 90 minutos, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios de éxito de la fibrinólisis en 90 minutos? Que tenga resolución del dolor torácico. Disminución de más del 50% del ST a 60 milisegundos del punto J. Disminución de más del 50 del ST. Punto. Aparición de arritmias de reperfusión o el ritmo idioventricular acelerado. Esto es el ritmo idioventricular acelerado.
¿Qué es el ritmo idioventricular acelerado? Cuando yo administro el vuelo de Nicis, lo estoy trombolizando, va a incremento del estímulo parasimpático y se va a bloquear el nodo B y va a producir un ritmo ventricular con una frecuencia entre 60 a 100, ¿no? Si se dan cuenta que ahí no hay onda P, solamente son latidos ventriculares, ¿no? Cuando un paciente tú lo estás realizando y aparece este ritmo, significa que estás haciendo las cosas bien, ¿no? El laboratorio nadie los toma, o sea, yo no voy a ver mi laboratorio para ver si está teniendo esto, mi fibrinólisis, pero sí en los exámenes preguntan que el alteplase incrementa el TP, incrementa el TTPA y no tiene efecto en las plaquetas. Pregunta de examen. El alteplase no tiene efecto en las plaquetas. Acá están las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas de fibrinólisis. Siempre que vayan a fibrinolizar a un paciente, yo soy bien cuadriculado para hacerlo. Señora, sobre todo si está consciente. ¿Usted tiene antecedente de ACV? No. O sea, de infarto cerebral, no, doctor. ¿Antecedente de cáncer en el cerebro? No. ¿Antecedente de cirugía en el cerebro? No. ¿Hemorragia digestiva? No. ¿Algún trastorno de coagulación? No. ¿Le han hecho una biopsia, una cirugía mayor previamente? No. Listo, trombolisis. Pero tienes que hacer la encuesta. ¿Por qué? Porque ya ha pasado que trombolizan a la paciente con tumores cerebrales, con tumores con malformaciones anteriovenosas, con cirugía, con funciones de biopsia hepática el día anterior, pero por no preguntar, el paciente acuérdate que no sabe cuáles son las contraindicaciones, pero tú sí. Entonces tú chapas tu lista y le preguntas, pues, ¿no? Ahora, algo importante, si el paciente está hipertenso, le baja, pues, ¿no? Agarras, le pones nitroglicerina y con eso le baja la presión y la trombolisis. Por eso es que es una contraindicación relativa. Nada más. ¿Okay? El cateterismo cardíaco, obviamente, eso lo hacemos por vía radial, ¿ya? Para un cateterismo cardíaco coronario lo hacemos por vía radial. Sin embargo, una pregunta de exámenes para los procedimientos de intervenciones cardiovasculares, ¿cuál es el acceso de elección? Este es el femoral, ¿no? Este es el de elección, ¿no? El femoral para la mayoría de procedimientos cardiovasculares. Por ejemplo, ¿quieres poner un TAVI, una válvula femoral? ¿Quieres hacer un cateterismo femoral? ¿Quieres, no sé, poner un balón de contrapulsación femoral, ¿no? Pero nosotros hacemos todos los cates por vía radial, ¿ya? O sea, ¿ok? Acá me preguntan, ¿no le bajas la presión con la betalol? No, pues. ¿Por qué le vas a bajar con la betalol? Si el nitrato es antianginoso, disminuye el dolor. Con el betalol no le vas a bajar el dolor. ¿Queda claro, chicos? Van a usar nitro, ¿ya? Nitroglicerina. La betalol es bonito, pero se usa para disección aórtica, ¿ya? Cuando está hipertenso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Balón de angioplastia. Con esto dilatamos la lesión y luego le ponemos un stent. Los stents tienen fármacos, everolimus, sirolimus, plaquitaxil, que son inhibidores de la mTOR, o sea que son antiproliferativos. Básicamente hace que no le vuelva a aparecer una placa. Por ejemplo, yo a un anteroceptal le hago cateterismo, veo la descendente anterior le hago angioplastia y stent y aparece todo el arterión. El paciente se va contento, pues, ¿no? Muy diferente si el paciente tiene síndrome coronario agudo sin elevación, ¿no? Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin elevación, tengo que preguntarme si el paciente tiene características de alto riesgo. Por ejemplo, paciente, varón, infarto sin elevación, ¿ok? Solo tiene infradesnivel del ST, ¿ok? Pero bien, con inestabilidad hemodinámica. La angina no le pasa con nitroglicerina, no le pasa con nada. Viene en insuficiencia cardíaca, viene con TB o FB, viene con complicaciones mecánicas, viene con cambios dinámicos recurrentes. ST elevado, no persistente, por ejemplo. Se eleva y se baja, se eleva y se baja el ST. ¿Qué vas a hacer? Cateterismo cardíaco, ¿ya? Si un paciente viene con infarto sin elevación, con inestabilidad hemodinámica o arritmias malignas o insuficiencia cardíaca, tiene que entrar a cateterismo cardíaco. En cambio, si el paciente viene con un sin elevación, un síndrome coronario agudo sin elevación, tiene que comenzar a dosar las troponinas. Perdón por la ambulancia que está pasando. Entonces, viene con un síndrome sin elevación. Ok, tengo que hacer la estrategia rule in, rule out. ¿A qué me refiero eso? Yo le voy a pedir las troponinas a las 0, 1 y 2 horas. Ok, si la primera troponina me sale muy baja y no cambia a la hora, yo le hago rule out. Ok, o sea, ya no voy a hacer nada con ese paciente. Sus troponinas están muy bajas, no hay cambios. Pero ¿qué pasa si tú sospechas de que es una angina inestable? Por el electrocardiograma y las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Le pides una tomografía. ¿Ok? Y si la tomografía sale con lesión severa, le haces cateterismo cardíaco. Si la tomografía no sale con lesión severa, le haces tratamiento médico. Ahora, si tú tienes un paciente que viene con un síndrome coronario agudo sin elevación, le pides troponinas, salen bajas, no tienes clínica de angina estable, no tiene probabilidad alta de enfermedad coronaria, listo, alta su tasa. Listo, no es una angina estable ni no es un IMACT no elevado, ¿ok? Si el paciente, ¿ok? Entra por un síndrome coronario agudo sin elevación con troponina muy alta y esa troponina se eleva a la hora y a las 2 horas, fulín, ¿ok? Yo tengo que ver con mi score de Grace y el score de TIMI. Mi score de Grace, ¿ok? Que es este acá, mide la mortalidad a 30 días. Si me sale un Grace más de 140, tengo que hacerle cateterismo antes de las 24 horas. En cambio, si me sale un Grace bajo, menor de 140, le puedo hacer cateterismo hasta antes de las 72 horas. Ahora, quiero que tengan en cuenta que son tiempos, porque normalmente se manejan muchos pacientes en una unidad y tú tienes que decidir cuál va a entrar primero. Pero, por ejemplo, si tienes un infarto ST no elevado con troponina alta y Grace bajo, pero es un infarto y tienes la sala hemodinámica abierta, ¿me entienden? Y no hay más pacientes, no significa que vas a esperar hasta 72 horas para meterlo, lo metes nomás. Solamente que el paciente tiene que saber, por el caso señor, usted tiene un infarto, es cierto, pero su infarto es un infarto pequeño. Sus scores de riesgo no son tan altos. Así que vamos a dilatarlo, tiene hasta 72 horas para entrar, no hay apuro. ¿Por qué? Porque te pueden denunciar. Porque te van a decir, yo tuve un infarto y no me metieron en las primeras 2 horas, como dice la literatura, ¿no? Ya ha pasado, ¿no? Pero ustedes tienen que explicar al paciente qué pacientes entran antes y qué pacientes entran después. Justo por eso se hace la certificación del riesgo, ¿ya? ¿Ok? En el electrocardiograma con el infarto sin elevación podemos tener muchas diversas manifestaciones. Por ejemplo, ondas T negativas, ¿okay? Que tengas inversión de la onda T más de 1 milímetro en más de 5 derivadas, infranivel del ST, ¿okay? El ST elevado no persistente, ¿no? Que es paciente que ingresa, se le elevó el ST y al momento se le bajó. Yo tuve un paciente así la semana pasada. Básicamente fue un ST elevado que se cerró y luego se volvió a abrir. Se considera como un ST no elevado, ¿no? También tiene los patrones de alto riesgo, ¿no? Que por ahí lo preguntan. El patrón de Winter y el patrón de Wellens. El patrón de Winter es una depresión ascendente del ST. El ST está descendido, pero con una rampa ascendente hacia arriba, ¿ok? De 1 a 3 milímetros en el punto J, de B1 a B6, ¿no? ¿Ok? Seguido de una onda T positiva simétrica. El síndrome de Winter o el patrón de Winter te da una obstrucción de la DA proximal, ¿ok? Y el síndrome de Wellens también te habla de una obstrucción de la DA proximal, ¿ok? El síndrome de Wellens puede ser tipo A o tipo B. Si es tipo A, vamos a encontrar ondas T bifásicas, ¿ok? Y si es tipo B, vamos a encontrar ondas T negativas, profundas y simétricas, ¿ok? La dinámica de las troponinas, normalmente usamos troponina T, ¿no? La convencional se eleva a las 4 a 6 horas, la ultrasensible se eleva a la hora, pregunta de examen, pico máximo a las 12 a 24 horas, normalización a las 7 a 10 días. Muy importante porque tú tienes un paciente que infarto revascularizado, le das troponinas y salen altas, y al tercer día salen altas, y al cuarto día salen altas, y el señor te dice, pero se ha tapado el stent, ¿qué pasó, doctor? Porque mis troponinas siguen altas, pero yo me siento bien. No, no, nada de eso, sino que para que se normalicen las troponinas tienen que pasar 7 a 10 días, ¿no? O sea, demora.
En cambio, la CPK-MB no, ¿ya? La CPK-MB se eleva hacia las 4 horas, pero se normaliza antes de las 24 horas. Quiere decir que si la CPK se eleva mucho al tercer día y el paciente tiene dolor de pecho, esta es la enzima del reinfarto, ¿ok? No la troponina, sino la CPK-MB, ¿ok? El tratamiento farmacológico es similar del ST no elevado, ¿ok? Y igualmente aspirina, atorvastatina, clopidogrel, ticagrelor, ¿ok? Pero hay algo que tienen que entender, ¿ya? Eh, a ver, el 50% de los pacientes con infarto sin elevación, acá lo voy a poner, el 50% son multivaso, perdón, multivaso, o tienen compromiso de tronco coronario izquierdo. Por eso dicen que el infarto sin elevación es peor, ¿no? Ahora, yo les había enseñado, ¿qué pasa? ¿Qué tratamiento tú le das a un paciente que es multivaso con compromiso de tronco? ¿Qué tratamiento le das? Cirugía, muy bien. Ahora, un paciente puede entrar con aspirina cirugía sin contraindicación, no hay ningún problema. Puede entrar con atorvastatina normal. Lo que no puede es entrar con clopidogrel, porque con clopidogrel sangra la cirugía. Entonces, cuando tienes un paciente con infarto sin elevación, idealmente solamente se da aspi y atorvastatina, ¿ya? ¿Ok? Y anticoagulación, ¿ok? Hasta la revascularización. ¿Por qué? Porque si tú le haces el cateterismo y ves que sí se puede revascularizar de forma percutánea, ahí le das el clopidogrel. Por ejemplo, vamos a poner un esquema acá. IMA ST no elevado, ¿ok? Le das ASA, le das atorva y le das ACO, anticoagulación, ¿ok? Le haces cateterismo, ¿ok? Lesión tratable por PCI, le das el PICA o el PRASU o el CLOPI, ¿ok? Pero si en el CATE te sale multivaso, cirugía, y no le das el inhibidor del P2Y12, ¿qué pasa si el paciente recibió inhibidor del P2Y12, o sea, clopidogrel o ticagrelor, y tiene que entrar a sala? Si recibió clopidogrel, tiene que suspenderse 5 días antes de la cirugía. Si recibió ticagrelor, 3 a 5 días. Pero si requiere cirugía de emergencia, mira, y recibió clopidogrel, mínimo debe ser 24 horas. Esa es la importancia de tratar bien los infartos sin elevación. Esto solo aplica a los no elevados, no elevados. Los elevados les tiene que dar todo, ¿ya? ¿Ok? Vamos a hablar ahorita de complicaciones mecánicas, ¿ok? Que son lo peor que te puede pasar cuando tienes un paciente con un infarto, ¿no? La mortalidad es del 40%. Todos los pacientes que tienen una complicación mecánica deben acceder a una unidad coronaria tipo 1 que tenga trasplante, todo, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones mecánicas? Normalmente se producen después de las 72 horas del infarto. Quiere decir que ya cuando el músculo se ha hecho necrosis, se vuelve delgado y se rompe, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones mecánicas? La ruptura del músculo papilar, ¿ok? Acá está, mira, acá está el papilar roto, ¿no? Yo les había hablado, ¿no? La ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, esto es catastrófico, el paciente se muere. La ruptura del septum interventricular, por ejemplo, acá está el CIB roto, ¿no? Y la ruptura contenida del ventrículo izquierdo, que está acá, o el pseudoaneurisma ventricular, ¿no? Si un paciente a las 72 horas del infarto te hace edema agudo de pulmón y te encuentras un soplo o lo sistólico mitral, eso es una ruptura del músculo papilar hasta demostrar lo contrario. Más frecuente es que se rompa el músculo papilar posterior o posterior medial, ¿no? ¿No? Porque este recibe irrigación básicamente de la coronaria derecha predominantemente, ¿ok? La ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, clínica, shock cardiogénico, colapso, taponamiento. Taponamiento cardíaco. Si el paciente con infarto a las 72 horas, taponamiento cardíaco, se rompió el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ruptura de septum interventricular. Clínica, que tiene un soplo o lo sistólico para external izquierdo. ¿Ok? Con infarto a las 72 horas, taponamiento cardíaco, se rompió el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ruptura de septum interventricular. Clínica, que tiene un soplo o lo sistólico para external izquierdo. ¿Ok? Normalmente se rompe más el septum anterior. Y la ruptura contenida normalmente puede ser asintomática o puede tener dolor torácico. El tratamiento de todo esto es quirúrgico. No voy a ahondar mucho en cómo se trata específicamente la ruptura ni nada, ¿no? Ruptura musculopapilar, ¿ok? Normalmente se rompe más el septum anterior. Y la ruptura contenida normalmente puede ser asintomática o puede tener dolor. Normalmente se rompe más el septum anterior. Y la ruptura contenida normalmente puede ser asintomática o puede tener dolor torácico. El tratamiento de todo esto es quirúrgico. No voy a ahondar mucho en cómo se trata específicamente la ruptura ni nada, ¿no? Ruptura musculopapilar, soplo sistólico mitral con edema huevo pulmón. Ruptura para libre, taponamiento cardíaco. Ruptura de septum, soplo sistólico para external izquierdo, ¿ya? Y pseudoaneurisma es asintomático con dolor en la eco encuentras la ruptura contenida, ¿ya? ¿Ok? Y también podemos tener complicaciones eléctricas, ¿no? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular entre las primeras 0 a 24 horas del infarto, ¿no? Ahora, ¿acaso el paciente que tiene uno de estos eventos tengo que ponerle un desfibrilador? No, si está dentro de las primeras 24 horas, no. Solamente si la TB o FB sucedió más de 48 horas del infarto. El DAI es el desfibrilador automático implantable. Quiere decir que te voy a poner algo así como un marcapaso que va a hacer que cada vez que hagas TB o FB recibas una descarga eléctrica, ¿ya? Pero solo se coloca cuando esto se presenta 48 horas después del infarto. Y marcapaso, lógicamente, se colocará a aquellos pacientes que tienen bloqueo AB
de segundo grado para arriba o tercer grado posterior a la revascularización, ¿no? Ahora, nosotros también podemos tener una pericarditis como complicación. Sin embargo, si ocurre al 1 a 2 días del infarto, o sea, menos de 72 horas, normalmente esto es inflamatorio, y el tratamiento es conservador. En cambio, si es una pericarditis que tiene más de 2 semanas, ya que tenemos que sospechar de síndrome de Dresden. Fuerte, por ejemplo, paciente mujer de 58 años o de 60 años, que su esposo. Y, y también podemos tener complicaciones eléctricas, ¿no? Taquicardia ventricular y fibrilación horas después del infarto. El marcapaso, lógicamente, se colocará en aquellos pacientes que tienen bloqueo AB de segundo grado para arriba o tercer grado posterior a la revascularización, ¿no? Ahora, nosotros también podemos tener una pericarditis como complicación. Sin embargo, si ocurre al 1 a 2 días del infarto, o sea, menos de 72 horas, normalmente esto es inflamatorio, y el tratamiento es conservador. En cambio, si es una pericarditis que tiene más de 2 semanas, ya que tenemos que sospechar de síndrome de Dresden, ¿no? Que ya es una pericarditis inmunomediada. El manejo de este tipo de pericarditis es ASPI más colchicina. Fácil, ¿no? Porque el paciente ya va a estar tomando aspirina por el infarto, entonces solamente tendría que agregar la colchicina, ¿no? La colchicina, y esto lo voy adelantando para cuando hagamos enfermedades del pericardio, la tableta viene de 0.5 miligramos, ¿no? Si el paciente pesa menos de 70 kilos, es una vez al día, ¿no? Si el paciente pesa más de 70 kilos, es 2 veces al día la colchicina. Ya una pepa ahí para que tenga. Y finalmente tenemos el trombo del ventrículo izquierdo. O sea, que tengas un trombo del ventrículo izquierdo. ¿Quién es el que tiene más riesgo de hacer un trombo del ventrículo izquierdo? Son los pacientes que han tenido un ST elevado anterior, con compromiso de la arteria descendente anterior y FEBI menos del 30%. ST elevado anterior, que haya tenido la descendente anterior comprometida y una FEBI menos del 30%. Si te dicen cuál es el estudio inicial para el diacarte de un trombo en el ventrículo izquierdo, es el eco transtorácico. Y te dice cuál es el más sensible y específico, es la resonancia magnética cardíaca. El tratamiento es con nuevos anticoagulantes orales o los DOACs, ¿no? Idealmente rivaroxaban por 3 meses. Antes se pensaba que era warfarina, pero el año pasado salió un ensayo clínico que se llama Ribaware, que comparó rivaroxaban con warfarina, y había más riesgo de sangrado con warfarina y una mayor resolución del trombo con rivaroxaban, ¿no? Pero no hubo diferencias en mortalidad, por eso ahora usamos más rivaroxaban que warfarina para tratar un trombo en el ventrículo izquierdo. Finalmente, vamos a síndrome de Takotsubo y alginados espástica. De esto, en realidad, tienen que saber pepas, ¿no? El síndrome de Takotsubo, básicamente, es un síndrome, es un infarto con liberación adrenérgica excesiva, ¿no? La punta normalmente tiene abundantes receptores beta 1, ¿no? Y cuando hay una liberación adrenérgica excesiva, se estimula de manera excesiva los receptores beta 1 hasta que llega a cuando todos los receptores están ocupados, básicamente hay un ocupamiento de los receptores, y luego la parte apical se coloca asinética. O sea, grande cantidad de receptores beta 1, liberación excesiva de adrenalina, se ocupan todos los receptores, ¿no? Y se produce un trastorno de motilidad en la punta que se denomina asinesia, o sea que la punta no se mueve. Por eso es que en el Takotsubo vas a ver algo así. Es asinesia apical con, acá, hiperdinamia basal, ¿no? Takotsubo viene de un frasco para encerrar pulpos, ¿no? Un jarrón para encerrar pulpos, ¿no? Entonces, básicamente, el corazón adopta una forma como de jarrón, ¿no? Normalmente se denomina síndrome de corazón roto, ya que se da más en la etapa postmenopáusica, en pacientes que no tienen factores de riesgo cardiovasculares, ¿ya? Y que tienen un estrés emocional fuerte, por ejemplo. Paciente mujer de 58 años o de 60 años, que su esposo fallece, sufre un estrés emocional grande, esa es la palabra clave, estrés emocional grande, ingresa a emergencia o un infarto con elevación, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Síndrome de Takotsubo. Es similar al infarto de miocardio. Acá, por ejemplo, esto es una ventriculografía, esto es una ventriculografía. Acá podemos ver, esto no es todo el corazón, esto es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Acá está en diástole, ¿ya? Y acá está en sístole. En sístole ven que la punta no se contrae, pero sí la base, ¿no? La base se contrae y la punta se queda, el ápex se queda. Por eso queda este tipo de morfología, ¿no? La cinesia apical con la hiperdinamia basal. La parte basal, por si acaso, es la parte más superior del corazón, ¿no? El diagnóstico, el paciente puede entrar con muchos trastornos electrocardiogramas, lo más frecuente es UT largo con ondas T negativas, ¿ok? UT largo con ondas T negativas, troponinas positivas, ¿no? Ventriculografía es el diagnóstico de elección, ¿no? Es el gold standard, o la ventriculografía, gold standard. ¿Ok? Y el tratamiento es el enfoque de Lima, ¿no? Y se va desescalando, luego se le va a dar beta blockers, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Ahora, ojo, ojo, si tienen a una mujer de 60 años que se le murió el esposo, ingresa, es un infarto, con ondas T negativas, es un infarto sin elevación, no tiene seco, y tú dices, ah, es un Takotsubo, la paciente está con dolor, y no la metes a cateterismo,
hay un porcentaje que son de verdad infartos, y es multibase. Entonces ten cuidado, ¿ah? Los takotsubo se tratan siempre como coronarios agudos, ¿ya? Hasta que entran al cateterismo, ¿ya? Una vez que tú compruebas con la ventriculografía dentro del cateterismo que es un takotsubo, dirás, es un takotsubo, ¿ya? Y luego tenemos también la angina vasoespástica o de Prince-Meta, ¿no? Que es el vasoespasmo coronario. Normalmente se da en varones más de 40 años, la etiología es multifactorial, normalmente es genético, tóxico, sobre todo si se hace el consumo de alcohol y también de cocaína, ¿ya? Se produce un vasoespasmo a nivel de las arterias epicáricas, ¿no? La clínica normalmente es un dolor anginoso brusco, en reposo y de predominio nocturno, ya que se asocia mucho estímulo vagal, ¿no? Joven que consume alcohol, cocaína, ¿no? Y presenta en emergencia elevación del segmento ST, ¿ok? Y el cateterismo limpio, no hay lesiones coronarias, es un vasoespasmo coronario. Entonces el típico, ¿no? Paciente, varón, joven, consumidor de cocaína, consumidor de alcohol, presenta dolor anginoso en la noche, ingresa con elevación del ST, ¿no? Ese es vasoespasmo coronario. El tratamiento, al inicio con un infarto, pero ya a largo plazo puedes dar sobre todo nitratos con calcio antagonista, ¿no? Esto es lo que te van a preguntar, ¿cuál es el tratamiento de elección? Los nitratos y más los calcio antagonistas, ¿qué está contraindicado? Lo que te van a preguntar, los beta bloqueantes ya que favorecen el vasoespasmo. Complicaciones, infartos y arritmias también con el vasoplano, ¿no? Doctor, ¿el takotsubo lo trato como un MST elevado o no elevado? Depende. Es que si se presenta el takotsubo como MST elevado, tiene que ser como MST elevado. Si te comporta como MST no elevado, como MST no elevado. Ya que el takotsubo te puede dar los dos, ¿no? Ahora, por si acaso, que algo tengan en cuenta con el takotsubo, ¿ya? El takotsubo no solamente en la mujer posmenopáusica, ¿ya? O sea, por ejemplo, un señor que no tiene enfermedad coronaria que ingresa por una neumonía severa, por una sepsis severa, un shock séptico le puede dar un takotsubo por una liberación adrenérgica severa, ¿entienden? Un paciente, posoperado de vesícula, yo he tenido pacientes, por ejemplo, posoperados de vesícula, que salen de sala, electivo, ¿eh? Posoperado de vesícula, electivo, puede ser tú la siguiente, shock cardiogénico saliendo de sala de operaciones, takotsubo. Básicamente es por una liberación adrenérgica excesiva, entonces no todos los pacientes son posmenopáusicos, ¿ya? Acá les dejo un QR donde me pueden encontrar a mí en mis redes sociales. Mi nombre es Andrés Ramón. ¿Ya? Acá les puedo responder cualquier pregunta que tengan y voy a subir videos relacionados a cardiología. ¿Ya? Por favor, los leo que tenemos un poco de tiempo para responder muchas preguntas. Y los que desean retirarse también se pueden retirar, no hay ningún problema. ¿Ok? Me dicen cómo se trata el takotsubo. El takotsubo es tratamiento médico, beta blocker, nada más, nada más. Takotsubo tiene que hacer de resonancia, lógicamente, beta blocker, controlar los factores de riesgo cardiovasculares, disminuir el LDL, pero no hay nada que hacer. O sea, una intervención. No tienes que cortar nada, no tienes que poner nada. Es que siga su curso, nada más. Tratamiento de soporte. Doctor, una consulta, si la T o FM se dan al menos de 48 horas desde el infarto, ¿cuál sería el tratamiento? Cardioversión. Si el paciente tiene un infarto, ingresa, IMA, revascularizo, a las 12 horas, hace esto, TEBE. Me pregunto, ¿está estable? ¿O está con dolor? ¿O está sin pulso? ¿O está inestable? Si está estable, amiodarona. Si tiene dolor torácico, no tiene pulso, o es una TEBE sin pulso, o está inestable, o sea, está con la presión arterial sistólica menor de 90, cardioversión eléctrica sincronizada. Obviamente, esto es si tiene pulso, ¿no? Si no tiene pulso, es la desfibrilación, ¿no? Sin pulso. Y luego de esto, CATE, para revisar, porque de repente se ha tapado el stent, ¿no? Eso pasa. Hacen taquicardia ventricular después de la evacuación, se tapó el stent. Hay que revisar, ¿no? Pero básicamente así lo tratamos nosotros en la vida, ¿no? No, que en una parte mencionó ICP y PCI, sí, ¿eso es lo mismo? Sí, es lo mismo, ¿no? ICP es intervención coronaria percutánea y PCI es percutaneous coronary intervention. ¿Por qué se prefiere TICA y prazo? Ah, ya, por los estudios Plató y por el estudio ISIS, ¿no? Que ya han demostrado ser superiores a Plató. Doctor, ¿qué arteria está relacionada con insuficiencia mitral postinfarto? La arteria relacionada con insuficiencia mitral postinfarto es la arteria coronaria derecha, ¿ya? Así, mira, así vamos a hacer, vamos a poner ruptura del músculo papilar, coronaria derecha. CIB postinfarto, coronaria derecha, 1, DA, 2, segunda, ¿no? Ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, DA, pseudoaneurisma, DA, así queda, ¿ya? ¿Cuál es el lugar más frecuente de formación de los ateromas? Es la íntima, ¿ya? La íntima. Si te refieres a la localización arterial, pues es difuso, ¿no? Son los lugares con shear estrés bajo, ¿no? La bifurcación carotidia, las arterias coronarias, ¿ok? ¿Qué complicación arrítmica causa muerte súbita en las primeras horas de un infarto? La fibrilación ventricular. Ah, buena pregunta, ¿no? Primera causa de muerte por IMA en las primeras, prehospitalario es arritmias ventriculares, o sea, FB, TB, ¿ya? Primera causa de muerte por infarto prehospitalario, arritmias ventriculares. Y si es hospitalario, es shock cardiogénico, ya que eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Han sido un excelente grupo, sus preguntas han estado muy buenas. Como les digo, cualquier cosa me pueden hacer saber, yo les voy a responder. Y espero sobre todo que hayan aprendido y hayan entendido. Nos vemos en una próxima clase, ¿ya? Cuídense mucho. Lo que más me interesa es que ustedes entiendan. Si no entienden, yo voy a seguir insistiendo, ¿ya?